Muy buenas noches, compañeros y compañeras que se encuentran participando en el 27 Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Les damos un cordial saludo de parte de las organizaciones sociales de acá de Ecuador. Quien les habla, Manuel Moya, presidente nacional de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador. En esta ocasión, en esta mesa, tenemos la presencia de los compañeros Fabián Ríos, del Partido Comunista Marxista-Leninista de Venezuela, del compañero Patricio Aldaz, vocero nacional del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, del compañero Pablo de la Vega, de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, y hemos tenido problemas de carácter técnico con el compañero del Partido Comunista Revolucionario de Chile, razón por la cual solamente vamos a estar presentes los cuatro compañeros. Bien, les recuerdo, nosotros tenemos programado, digamos, que los expositores realicen dos exposiciones. La una, en primera instancia de 10 minutos, donde se hace básicamente el resumen de la ponencia que se ha presentado al seminario, y la segunda, donde se dará respuesta a inquietudes o preguntas que realicen de parte de los participantes por un tiempo de 3 minutos. Luego de la primera intervención que realicen los expositores, inmediatamente podrán participar o hacer las respectivas preguntas. Les pedimos asimismo que quienes vayan a pedir la palabra, pues tendrán máximo de 1 a 2 minutos máximo para hacer sus preguntas o sus intervenciones. Y al momento, esta mesa número 2 se le está transmitiendo por las páginas de Facebook Live del Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina, del periódico En Marcha, de la JRE Ecuador, del periódico Opción y de la revista Rupturas. Muy bienvenidos a esta mesa, así es que vamos a iniciar con el compañero Fabián Ríos del Partido Comunista Marxista-Leninista de Venezuela. Compañero Fabián Ríos, no sé si se le habilita el micrófono para el compañero Fabián Ríos. Bueno, pidiendo las respectivas disculpas porque hemos tenido algunos problemas técnicos, vamos a tratar de ganar tiempo y le pedimos entonces la participación del compañero Patricio Aldaz, vocero del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Adelante y bienvenido, compañero Patricio. El micrófono, por favor. Muchas gracias a los camaradas de la JRE que junto con el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador estamos impulsando este 27º Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Muchas gracias a la respuesta, gran respuesta que ha tenido esta convocatoria y esta invitación por parte de múltiples representantes y exponentes de las fuerzas revolucionarias y de izquierda en América Latina y muchas gracias a los compañeros y compañeras del Ecuador que están incorporados a este proceso de debate. El desarrollo de este seminario efectivamente tiene una significación importante para todas las fuerzas políticas de izquierda y revolucionarias del continente,
porque se desarrolla en un particular escenario de la vida de los pueblos a nivel internacional. El tema establecido para esta convocatoria precisamente busca rescatar las experiencias más importantes del proceso de crecimiento, de auge de la lucha social a nivel internacional y de América Latina. Como hemos sido testigos todos, efectivamente, en los últimos meses y en los últimos tiempos, se constata un proceso de ascenso de la lucha de los trabajadores y los pueblos en América Latina, que ha puesto al centro la presencia de la clase obrera como clase dirigente, como clase fundamental en la sociedad capitalista actual y también como expresión de la clase del futuro que está destinada a liderar el proceso de emancipación social y nacional en nuestro país y a nivel internacional. Eh, Nuestra conferencia internacional de partidos y organizaciones marxistas, leninistas, en el manifiesto del 1 de mayo del presente año, señaló: vivimos en un mundo condicionado por los vaivenes de la confrontación entre las potencias imperialistas y sus bloques y pactos económicos y militares. La guerra, la guerra interimperialista que tiene como escenario Ucrania es una expresión de ello, pero no es la única manifestación de los conflictos armados localizados a nivel internacional. Esta manifestación de nuestro partido efectivamente ratifica lo que vivimos a escala internacional en la actualidad, en donde las contradicciones interimperialistas tiene escenarios de guerra directa como Ucrania, pero también tiene expresiones en la guerra comercial, tiene expresiones en las conspiraciones y en los estímulos a los procesos de conspiración en cada uno de los países y en el aliento y estímulo a los golpes militares que se desarrollan particularmente en África. Tiene expresión en el desarrollo de las reagrupamiento de los bloques internacionales de que estimulan las potencias para ganar espacio y, diríamos, debilitar a sus oponentes. Pero todas estas expresiones que se desenvuelven a nivel internacional se repercuten en el desarrollo de la economía y en la vida de los pueblos a nivel internacional de manera significativa. Las expresiones de decrecimiento económico que expresan varias de las principales potencias y economías a nivel internacional, al igual que la combinación del proceso de estancamiento y de crecimiento económico con elevados procesos inflacionarios que son características en varias de las potencias imperialistas principalmente, pero que también se expresan en los países de América Latina a nivel general, es una de las repercusiones significativas que tiene este desenvolvimiento de las disputas, de la intensificación de las disputas a nivel internacional. Otro elemento significativo que nosotros necesitamos destacar en este escenario es también el hecho de que el desarrollo de las guerras en Ucrania, localizada en Ucrania, repercute significativamente en la concentración de recursos y en el destino de recursos para el apoyo por parte de las potencias de la OTAN, imperialistas agrupadas en la OTAN. Este desenvolvimiento ha tenido impactos significativos en la clase obrera y los pueblos, particularmente de Europa, en Estados Unidos, que ha provocado un encarecimiento del costo de la vida, un proceso inflacionario, un decrecimiento del poder adquisitivo de los salarios y la amenaza y la acción por buscar los recortes de las conquistas sociales de los trabajadores y los pueblos. Son estas las condiciones que han determinado el hecho de que
efectivamente la clase obrera se coloque a la cabeza de la lucha y demande respuestas a sus eh, exigencias y a sus necesidades en batallas significativas que han tenido episodios trascendentes en el transcurso de este año, particularmente en Francia, en Inglaterra y en casi todos los países de Europa principalmente. Es una de las demostraciones de cómo la clase obrera no se ha quedado impaciente frente a las acciones y a los ataques de la burguesía contra sus intereses y contra sus derechos, pero al mismo tiempo expresa que la clase obrera ha recuperado o está recuperando su rol como clase fundamental en la sociedad y efectivamente es un aspecto significativo que los comunistas, los marxistas, leninistas destacamos de este proceso en la actualidad. Esta realidad y este proceso de lucha de la clase obrera no solamente se expresa en Europa. Las importantes batallas que hemos librado los trabajadores en el Ecuador, que han librado los trabajadores y los pueblos del Perú, que se libran en todos los países de América Latina, incluso Estados Unidos, son la ratificación de este proceso de ascenso de la lucha social que evidencia el hecho de que la aspiración de cambio está presente en todos los niveles. En el caso ecuatoriano, nosotros enfrentamos una situación especial y particular. La burguesía como clase dominante enfrenta un proceso de incapacidad para resolver y encarar las difíciles problemas económicos, sociales y políticos que vive nuestra sociedad. La crisis institucional, la descomposición institucional que enfrenta, la combinación con la presencia del crimen organizado a nivel internacional, la incidencia del narcotráfico en la economía ecuatoriana y en la vida política del país, han conducido a nuestro país, a nuestra nación, a una situación específica. Aparte de los problemas económicos descritos ya por los compañeros que me antecedieron en la palabra, se suma la crisis de seguridad que efectivamente afecta el desenvolvimiento de la sociedad, el proceso de descomposición institucional que efectivamente tensa las contradicciones interburguesas y que se expresa en la inconformidad y en la acción de los trabajadores y los pueblos. La respuesta que se ha dado por parte de la clase obrera, por parte de amplios sectores sociales del movimiento indígena, a esta realidad, a esta situación particular, efectivamente demuestra el hecho de que la inconformidad y la aspiración de una nueva realidad está presente en contraste con la insolvencia y capacidad de la burguesía para dar solución a los problemas fundamentales. Destacan en nuestro país las batallas libradas en junio del año pasado con el levantamiento indígena y popular que hizo retroceder al gobierno en sus pretensiones de imponer nuevas medidas económicas y en sus pretensiones de aplicar íntegramente la política neoliberal privatizadora. Pero no solamente Más, mi esa estimado Patricio. es la única expresión de lucha de los trabajadores. Esta permanente acción ha estado presente mes a mes con diferentes acciones de la clase obrera y de otros sectores de trabajadores. Destaca la acción del magisterio, destaca la acción de pequeños productores del campo, pequeños productores de la ciudad, de la juventud, que en múltiples acciones hemos estado presentes en este proceso de ascenso de la lucha y que ha determinado como uno de los factores a que efectivamente se busque por parte de la burguesía una salida en la muerte cruzada y en las elecciones anticipadas, que fueron un nuevo escenario de la lucha de clases en la sociedad ecuatoriana y un nuevo escenario de la confrontación entre la clase obrera y la burguesía, entre el proletariado y la burguesía, entre la izquierda y la derecha. En ese escenario, los revolucionarios hemos estado presentes y hemos también aprendido importantes lecciones que son un acumulado para la proyección y para la perspectiva de la emancipación
social en nuestro país. Gracias, mi estimado Patricio. Eh, insistimos nuevamente con el compañero Fabián Ríos del Partido Comunista Marxista-Leninista de Venezuela. Parece que no se puede mismo resolver los problemas que tiene el compañero con la conexión. Entonces vamos a dar paso al compañero Pablo de la Vega en representación de la Saludos, asociación. camaradas. Saludos. A ver, ¿Logran copiarme? sí, sí, Saludos. adelante, compañero Fabián, le escuchamos. Ok. Un saludo revolucionario a todos y a todas los compañeros y compañeras que nos están escuchando por esta vía, al pueblo que resiste y lucha de Ecuador, el pueblo de América Latina. Bien, ajustándonos a lo que es el título de este 27 CIPRAL, hemos ubicado nuestra ponencia justamente con el tema central, la lucha de la clase obrera y los pueblos y las disputas interimperialistas. Si analizamos la realidad económica, política social en la actualidad apegado a las orientaciones del marxismo-leninismo, debemos destacar el hecho de que estamos en la época del imperialismo. Situación que va a determinar, camaradas, el desarrollo y características de los aspectos centrales de la vida económica y política de los diferentes países, de los diferentes pueblos. Todo esto concatenado con la dinámica orientada y alimentada de las estructuras del capital financiero, lo que va a traducirse en, en que los aspectos centrales de la vida que descansa en la sociedad misma van a estar determinados por la dinámica o en parte la dinámica que implica el capital financiero. Los grandes bancos y corporaciones industriales se fusionan, conformando así el capital financiero. Con esto adquieren un enorme poder y se decide sobre los aspectos centrales de la vida, como indicábamos. En este sentido, las obras del marxismo-leninismo han expuesto con acierto y claridad tres aspectos característicos de la época imperialista, sus contradicciones fundamentales, a saber, la contradicción capital-trabajo, la contradicción entre las asociaciones imperialistas y las potencias imperialistas y la contradicción entre el imperialismo y los pueblos. A destacar la primera contradicción entre el capital y el trabajo, debemos resaltar las acciones de los trabajadores para poder avanzar en la lucha para enfrentar las medidas y mecanismos que van adoptando los imperialistas para imponer sus objetivos en el marco del reparto del mundo. En la actualidad, la diferente disputa de los recursos, territorios apetecidos por los diferentes bloques imperialistas se caracteriza por una acción llevada a cabo o diferentes acciones llevadas a cabo por esto con el objetivo de desplazar a sus inmediatos competidores. Se manifiesta así los bloques imperialistas, desarrollan sus acciones en el marco del reparto del mundo, buscando así consolidar su posición. En su lucha por el nuevo reparto del mundo, las potencias imperialistas dominantes y los grandes monopolios establecen relaciones que llevan a su constitución bloques que desarrollan táctica y comportamiento que en lo general expresan una direccionalidad en búsqueda de sus objetivos comunes particulares, sin que esto impida que en el seno de ellos se experimenten contradicciones cuyas causas las encontramos en la coyuntura económica y política también del momento y en sus objetivos que determinan sus objetivos particulares en ese momento. Como hemos dicho, en la actualidad el mundo experimenta un proceso de reacomodo imperialista donde elementos como Estados Unidos, Unión Europea como bloque y su brazo armado, la OTAN, despliega su actividad para tratar de avanzar su dominio en Europa y otras partes del planeta, mantener o expandir el dominio incluso en zonas de África, América Latina y Asia. Al mismo tiempo, China y Rusia desarrollan mecanismos para desarrollar esta disputa con formación de espacios en los cuales puedan fortalecer sus alianzas. En este sentido, resaltan los BRICS, en lo cual tienen entrada directa a América Latina. Es necesario destacar que el desarrollo de los bloques imperialistas no está exento de contradicciones a lo interno de estos mismos bloques, como ya lo hemos visto con el Estados Unidos, la Unión Europea y entre la misma Unión Europea o entre algunos componentes de los bloques China y Rusia. En el despliegue de sus acciones,
Y es importante aquí destacar que el reacomodo de los bloques imperialistas van construyendo escenarios que los trabajadores deben leer muy bien. En el despliegue de sus acciones, los bloques imperialistas van desarrollando diferentes tácticas con el objetivo de fortalecer sus rutas de dominación sobre los recursos de los pueblos. Pero los pueblos van a ejercer una férrea resistencia de diversas formas y lucha, dificultad que los imperialistas intentarán superar con la aplicación de métodos sofisticados y violentos y no violentos, recurriendo a fortalecer a mercenarios que junto a los organismos represivos convencionales van a desarrollar unas acciones de choque contra estas expresiones del proletariado y los pueblos. Particularmente en América Latina, el capitalismo vive un periodo de transición del dominio de un bloque imperialista a otro, situación que se desarrolla en el marco del reacomodo imperialista que hemos dicho. Para concretar esta transición, los capitalistas se apoyan en diferentes formas de gobiernos, algunas veces de carácter pequeño burgués y socialdemócratas, y en otros momentos en gobiernos abiertamente burgueses y reaccionarios, ambos exponentes de la burguesía asociada al gran capital. En nuestro continente, algunos gobiernos democráticos burgueses, que son parte de esta dinámica, pese a su carácter reformista, llegan a desarrollar contradicciones, particularmente con parte de los bloques contra el imperialismo yanqui, lo que crea condiciones para el avance del movimiento, y este elemento hay que tenerlo muy en cuenta también para saberlo aprovechar en favor del movimiento revolucionario. Este avance no se generará, es decir, estas contradicciones no se profundizarán de manera automática. Para esto es necesario que los revolucionarios en general y los marxistas-leninistas en particular puedan orientar adecuadamente y en el momento con exactitud estas luchas. Las tareas que se imponen a los trabajadores en el reparto del mundo por parte de las potencias imperialistas va a tener su contraparte en la construcción de los mecanismos de resistencia y lucha por parte de los pueblos en general y del proletariado en particular. Estas acciones, que son parte de las perspectivas de organización y lucha revolucionaria contra el imperialismo, requieren y exigen superar la dispersión y debilitamiento del movimiento revolucionario, elevar los niveles de cualificación política e ideológica en la lucha contra aquellas posiciones que alejan la atención del proletariado y los pueblos sobre el enemigo principal. Asimismo, contra las posiciones oportunistas y revisionistas que contribuyan a dispersar las fuerzas revolucionarias. La lucha ideológica se exacerba en este sentido y en estos momentos. En estos escenarios se exacerba a un modo tal que requiere de una fortaleza política e ideológica de las organizaciones y partidos revolucionarios, y en particular de los marxistas-leninistas, que deben realizar los mejores esfuerzos por orientar con asertividad esta lucha de los trabajadores y los pueblos, desenmascarando al mismo tiempo a los oportunistas de izquierda y de derecha, y previendo a su mismo tiempo contra el peligro del fascismo, del que avance la fascistización en los actuales escenarios, que en estos momentos ha cobrado espacios en diversas partes del mundo. En este sentido, fortalecer las referencias organizativas revolucionarias pasa por superar las prácticas que nos mantienen alejados de la atención de las amplias masas. Tenemos esa tarea los marxistas-leninistas de recuperar mayor atención de las amplias masas y los sectores populares. En este sentido, es urgente desarrollar con sentido práctico e ímpetu revolucionario una política de alianza y acuerdo en el seno de las fuerzas democráticas y revolucionarias para avanzar en la actualidad y poder construir caminos concretos para pequeñas, medianas y grandes victorias de las fuerzas populares y revolucionarias. Los pueblos en general y el proletariado en particular tiene su opción de liberación, solo fortaleciendo la capacidad de lucha. En las disputas imperialistas van construyendo escenarios que apuntan a la expansión de la guerra. Nuestro continente no está exento de ella. Al contar con numerosos minerales estratégicos, grandes yacimientos de petróleo, agua, gran biodiversidad apetecidos por los bloques imperialistas, nuestro continente experimenta cada día más los efectos de las disputas interimperialistas. Esta situación lo podemos ver en algunos escenarios electorales, incluso donde los candidatos se apresuran a declarar las condiciones que ofrecen como propuesta de gobiernos de uno, influidos por uno u otro bloque. La agresión imperialista, en particular en nuestro país, la agresión imperialista contra nuestro país sigue desarrollándose a través de la aplicación de acciones en terrenos económicos, políticos. Las consecuencias que estas acciones dejan en el seno de los sectores populares en general y en el proletariado en particular son terribles. En particular, el bloque
Estados Unidos y Unión Europea ha desarrollado una serie de acciones, entre estas las sanciones económicas, que han sido una de las causas principales de la abrupta caída económica y pauperación de las condiciones de la vida de las mayorías explotadas y oprimidas en nuestro país. Ciertamente, disculpen, ciertamente hay que destacar el hecho de que las diferentes acciones de agresión imperialista se han concentrado en afectar de múltiples formas a los sectores populares, a los trabajadores. Cabe mencionar también que parte de la política económica asumida por el gobierno se ha comportado como un catalizador de la pauperación de las condiciones de vida de los trabajadores, al mostrar ineficacia para detener los efectos de las consecuencias nocivas de la agresión imperialista. Al mismo tiempo, o ante la mencionada situación, para que los sectores populares y el proletariado no se han quedado quietos, no se han quedado de brazos cruzados y han levantado y sustentado en la práctica propuestas en el marco del control obrero, campesino y comunal de la producción, al tiempo que han desplegado sus acciones en defensa de la misma. Atienden a las enseñanzas legadas por la lucha, atendiendo, perdón, a las enseñanzas legadas por la lucha del proletariado, se ha impulsado la experiencia del Frente Popular, bajo las premisas de sumar y coordinar las capacidades y la fuerza del movimiento popular y revolucionario para enfrentar el imperialismo y su agente. Ya para terminar, decimos que esta iniciativa de lucha antiimperialista se ha concatenado con acciones de construcción orgánica, desarrollados por obreros, campesinos y comunales en los elementos prácticos en diversos puntos de la geografía nacional, destacando así su carácter de clase y su claridad en torno a la necesidad de la unidad revolucionaria para seguir avanzando. Aunque son experiencias que aún requieren de mayor fuerza y consolidación, se están en la franca lucha, o estas están en la franca lucha con todas las trabas y ataques de sectores económicos y políticos de la pequeña y gran burguesía, y los obreros no se amilanan. Son estas experiencias parte de una realidad objetiva que expresa caminos y forma parte de resistir y luchar contra la ofensiva imperialista, evitando atender a las mentiras edulcoradas que intenta vender el enemigo de clase. Terminando, decimos, nuestra tarea como marxista-leninista consiste en sumar, orientar y fortalecer las experiencias de nuestro pueblo en la lucha antiimperialista, contribuyendo con honestidad y disciplina revolucionaria, firmes, templado y disciplinado en su cualificación política, ideológica hacia la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Muchas gracias, camaradas. Quedamos a disposición de ustedes. Gracias, compañero Fabián Ríos, del Partido Comunista Marxista-Leninista de Venezuela. A continuación, tenemos la participación del compañero Pablo de la Vega en representación de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Me corrigen, no sé si así mismo se pronuncia. Adelante, mi compañero Pablo de la Vega. Bien, buenas noches, compañero Manuel. Muchas gracias por la introducción. En nombre de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, quiero transmitir un saludo cálido, fraterno, combativo a los compañeros y compañeras del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador y a la Juventud Revolucionaria del Ecuador. Antes de iniciar una apretada síntesis de la lucha del pueblo saharaui, este pueblo denominado los hijos de las nubes allá en el norte de África, quiero honrar rápidamente la memoria de 4 mártires que el día de hoy han caído en combate frente a las tropas marroquíes. En particular, quiero honrar la memoria de Bali Hamoudi, el comandante de la Sexta Región Militar Saharaui y miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario. Para entender en alguna medida la lucha del pueblo saharaui, hace falta mirar rápidamente las pretensiones que las colonias, los países coloniales, los intereses coloniales han tenido en África.
Es así como en el siglo XIX el canciller alemán Otto von Bismarck convoca entre noviembre de 1884 y febrero de 1885 a un gran cónclave de potencias coloniales que la historia le ha denominado como Conferencia de Berlín. En este cónclave, básicamente, las potencias coloniales acuerdan lo siguiente. Acuerdan declarar las cuencas de los ríos Congo y Níger una zona de libre navegación y comercio. Acuerdan prohibir la esclavitud y el comercio de esclavos. Fíjense, un eufemismo cuando años más tarde se confirmaron las atrocidades y los crímenes cometidos por Leopoldo II en el Congo belga. Las potencias coloniales también establecieron lo que se denominó el principio de ocupación efectiva, que se debía demostrar para poder declararse soberanos de un territorio. Y lo más importante, repartirse el continente africano. En esta repartición del continente africano, España obtiene el denominado Sáhara Occidental, una zona en el sur y una franja en el norte de Marruecos y unos enclaves en la costa occidental. Según la historia, la colonización española entonces empieza oficialmente a través de un decreto real el 26 de diciembre de 1884. Siete décadas después, el 14 de enero de 1958, el Reino de España transforma el Sáhara en la provincia número 53 del Reino de España, en medio de un creciente y complejo proceso anticolonial en todo el continente africano. Y esta no fue una decisión del buen colonizador, como a veces suele presentarse al Reino de España. En alguna medida, esta decisión del Estado español pretendía desvirtuar ante las Naciones Unidas que España poseía territorios no autónomos susceptibles a descolonización. Fue una maniobra, en alguna medida, del Reino de España. Por tanto, en el ámbito de Naciones Unidas, la Asamblea General procede con una maquinaria impresionante a adoptar una serie de normas y estándares internacionales en tema alrededor de uno de los temas que es de su preocupación, la descolonización. Y uno de los referentes en la lucha de los pueblos africanos, de los pueblos asiáticos en particular, es la adopción de un instrumento que se le conoce con el nombre de la Declaración sobre la Descolonización. Más tarde, en 1961, el propio sistema de Naciones Unidas crea un comité especial de descolonización en el cual la República del Ecuador o Venezuela, por ejemplo, ocupan un asiento y han ocupado la presidencia de este comité especial de descolonización en diversas oportunidades. Es así como recién en 1963 Naciones Unidas incorpora en su lista de territorios no autónomos, así es el título con el cual se denomina a estos territorios que no han conseguido todavía la plena independencia y soberanía, decía en 1963, incorporan al Sáhara español, el Sáhara occidental, como parte de los 27 territorios que necesitan continuar con su proceso de plena independencia y soberanía. Sin embargo, todos estamos conscientes que la maquinaria de Naciones Unidas funciona cuando los intereses o los intereses de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad así lo permiten, o simplemente obstaculizan aquellos procesos como estos vinculados a la independencia y soberanía. Frente a este aparataje, empieza a surgir el liderazgo de jóvenes saharauis insatisfechos con la postura española e insatisfechos con esta maquinaria de Naciones Unidas que se pierde en las innumerables
resoluciones. Y destaca un líder, Mohamed Sidi Ibrahim Basir, que también se le conoce con el nombre de Basiri. Él es, junto a otros jóvenes saharauis, el mentalizador del movimiento de vanguardia para la liberación del Sáhara, o también conocido como la Organización Avanzada para la Liberación del Sáhara, o simplemente como el Movimiento de Liberación Saharaui, el antecedente inmediato del Frente Polisario, el único y legítimo representante del pueblo saharaui, como lo denomina el Movimiento Internacional de Solidaridad y el propio pueblo saharaui. Entre estos jóvenes también surge Brahim Gali, que en ese momento se desempeña como secretario de afiliación. Hoy Brahim Gali es el secretario general del Frente Polisario y es el presidente, perdón, de la República Árabe Saharaui Democrática. El objetivo de estos jóvenes al constituir estos movimientos incipientes nacionalistas de liberación finalmente era que España reconociera al Estado saharaui y se garantizara su defensa por lo menos durante 10 o 15 años. Basiri luego, en 1970, en julio, es detenido y desaparecido. Hasta el momento, el Reino de España no da cuenta de uno de los líderes saharauis que fue detenido y desaparecido, junto con otros tantos líderes saharauis que corrieron la misma suerte. En este proceso de formación de una organización nacionalista que luche por la independencia del pueblo saharaui, surge otro líder llamado el Wali Mustafa Said. Es un estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Rabat, quien promueve una serie de protestas callejeras y movilizaciones de estudiantes saharauis. El Wali, junto a Brahim Gali, deciden juntar sus esfuerzos y convocan a una asamblea en Mauritania el 29 de abril de 1973, en la que participan dirigentes saharauis, hombres y mujeres que provenían de Argelia, de Marruecos, de Mauritania y del propio Sáhara español. El 10 de mayo de 1973 proclaman la constitución del Frente Polisario. Y voy a leer textualmente qué decía ese manifiesto en la parte que es de nuestro interés para esta apretada síntesis. Decía: una vez comprobado que el colonialismo quiere mantener su dominación sobre nuestro pueblo árabe, intentando aniquilarlo por la ignorancia, la miseria, ante el fracaso de todos los métodos pacíficos utilizados, el Frente Popular de Sakia el Hamra y Río de Oro, conocido como Frente Polisario, nace como la expresión única de las masas que opta por la violencia revolucionaria y la lucha armada como medio para que el pueblo saharaui, árabe y africano pueda gozar de su libertad total y enfrentar las maniobras del colonialismo español. Parte integrante de la Revolución Árabe, apoya la lucha de los pueblos contra el colonialismo, el racismo y el imperialismo y condena a estos por su tendencia a poner los pueblos árabes bajo su dominación, ya sea mediante el colonialismo directo o bien por el bloqueo económico. Considera que la cooperación con la Revolución Popular Argelina constituye un elemento esencial para enfrentar las maniobras urdidas contra el tercer mundo. Finalmente cierra su manifiesto con la consigna: con el fusil conquistaremos la libertad. 10 días después de esta proclama, el Frente Polisario realiza su primera acción armada contra el ejército colonial español. Nace así el denominado Ejército de Liberación Popular Saharaui, que este mismo momento está enfrentándose a las fuerzas armadas marroquíes para conseguir su plena independencia y soberanía. Desde el nacimiento del Frente Polisario a la fecha, el pueblo saharaui y la historia de este valiente pueblo está llena de páginas victoriosas. No obstante, el enorme poder de sus adversarios, el más cercano, el Reino de Marruecos, pero de los aliados europeos, particularmente de la República Francesa, de los Estados Unidos
y ahora del Estado de Israel. El pueblo saharaui tiene que enfrentar con su dirigencia, con el Frente Polisario, múltiples embestidas de todo tipo. Una de ellas, la Marcha Verde, que fue promovida por Hassan II, que promovió la invasión de 350.000 marroquíes a territorio saharaui. Del mismo modo, tuvo que enfrentar las consecuencias políticas, jurídicas, humanitarias de los acuerdos tripartitos de Madrid. España se reúne a espaldas del pueblo saharaui y firman un acuerdo para repartirse el territorio del Sáhara con Marruecos y Mauritania, desatando una guerra que duró hasta 1991. Luego del inicio de la guerra, unos años posteriores, el gobierno saharaui triunfa sobre el ejército mauritano, firma un acuerdo de paz y bueno, el enfrentamiento militar sigue con el ejército marroquí. En 1991, por mediación de Naciones Unidas y luego de una serie de conversaciones entre el propio Hassan II y la dirigencia del Frente Polisario, se firma un alto el fuego y Naciones Unidas aprueba una resolución y crea una misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental. Este referéndum de autodeterminación debía resolver la situación del pueblo saharaui hasta febrero de 1992. Han transcurrido más de 30 años y hasta ahora Naciones Unidas, que ha sido obstaculizada por Francia y por Marruecos, no ha podido llevar adelante este referéndum de acto de autodeterminación. El pueblo saharaui ha tenido que enfrentar entonces durante todos estos años y desde noviembre del 2020, el reinicio de las hostilidades bélicas, ha tenido que enfrentar a Marruecos, a sus amigos e intereses europeos, particularmente una serie de medidas de agresión que han emprendido contra el pueblo saharaui. La creación de un muro de la vergüenza, un muro gigantesco que divide el territorio saharaui de norte a sur, 2.700 kilómetros de extensión, un sistema de muros con miles, con millones de minas antipersona, eh, el expolio permanente de los recursos naturales del pueblo saharaui, particularmente las enormes, las gigantescas minas de fosfatos que están siendo expoliadas por los intereses corporativos de Marruecos y de Francia. Sin embargo, el pueblo saharaui ha conseguido no solamente victorias políticas y diplomáticas, 84 países en el mundo reconocen a la República Saharaui. El Ecuador reconoció al pueblo saharaui el 14 de noviembre de 1983. Ha habido triunfos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la Corte Africana. Sin embargo, como he mencionado, la guerra es profundamente asimétrica. Enfrentarse con Estados Unidos, con los intereses de Israel, con el propio ejército marroquí, es una tarea de titanes. Y a eso se suma además la traición de algunos líderes del denominado Partido Socialista Obrero Español, personificado en su momento por Felipe González, por José Luis Rodríguez Zapatero y ahora por el propio presidente español, Pedro Sánchez, que han dado las espaldas al pueblo saharaui, reconociendo una pretendida marroquinidad del Sáhara Occidental. El pueblo saharaui seguirá con el Minuto, apoyo del compañero. movimiento de solidaridad internacional en su lucha por la plena independencia y soberanía, y liderado por el Frente Polisario, el único y legítimo representante del pueblo saharaui. Esta es una apretada síntesis de una lucha que merece ser analizada quizás con mayor detenimiento en otra oportunidad. Muchísimas gracias, queridos compañeros. Gracias, mi compañero Pablo de la Vega. Bien, vamos a dar paso a algunas preguntas de parte de los compañeros que están participando en esta mesa. Por lo pronto hay una pregunta, entiendo que es para
Fabián Ríos, que dice, ¿por qué en su exposición solo destaca la vigencia de tres contradicciones? No sé si hay otras preguntas más, tal vez que enviaron al WhatsApp. A ver, Miguel Rosero está pidiendo la palabra. Y le activan el micrófono, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas Es noches. indudable que cada vez crece la lucha de los trabajadores y los pueblos en el mundo, pero es evidente que en respuesta a ello se desata una furibunda y tenaz campaña anticomunista que lo que pretende es detener el auge revolucionario. Al compañero Aldaz, ¿cómo hacer para enfrentar con mayor firmeza esta agresiva acción de los enemigos de clase? Hasta ahí, compañero. Gracias, compañero Miguel. Compañero Lenin Santos, si le activan el micrófono, por favor. Hasta eso nos envían una pregunta también que Buenas dice, noches, ¿qué noticias hay del Partido Comunista de Marruecos? buenas Adelante, noches, compañero Lenin. camaradas. Buenas noches, camaradas. Saludando a la realización de este importante 97º Seminario Internacional. Creo que las intervenciones, los aportes que se han dado hasta el momento contribuyen a recrear y afirmar la vigencia de nuestro pensamiento, de nuestra teoría y nuestra práctica marxista-leninista. Y a manera de propuesta como una solución y como una parte integral de lo que significa asimilar el marxismo-leninismo, creo que una de las resoluciones o una de las propuestas que se debe plantear en este seminario internacional es elevar el estudio teórico de nuestras obras clásicas. En este caso, creo que es de mucha utilidad estudiar de manera general, hacer un movimiento por el estudio de la obra de Lenin, que se escribió entre julio de 1916 y 1917 con el título El imperialismo y la incisión del socialismo. En esta obra Lenin desarrolla, desglosa, describe qué es el imperialismo, cómo actúa, pero a la vez arma a la clase obrera, arma la vanguardia política de cuál debe ser de los proletarios frente a la guerra imperialista, frente a las actuaciones del imperialismo, y justamente señala que una guerra imperialista, una guerra civil del pueblo, una guerra revolucionaria, es la alternativa única para llegar a la paz, pero también para conquistar el socialismo. Por ende, creo que se vuelve importante insistir en el Gracias. estudio de la obra de Lenin, la incisión del socialismo, es Gracias, compañero. Por favor, les pedimos a los compañeros que si tienen preguntas, no para que hagan intervenciones, por favor. ¿Alguna otra pregunta, tal vez que deseen hacerla? Si no hay más preguntas, no sé, no. Bien, vamos en el mismo orden de intervención. Entonces, en esta segunda parte, donde se plantea la segunda intervención, un tiempo máximo de 3 minutos, compañeros. El compañero Daniel Almeida insiste con la pregunta, dice, ¿qué noticias hay del Partido Comunista de Marruecos? Bien, entonces vamos primero con el compañero Patricio Aldaz, vocero del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Adelante, mi estimado compañero Patricio, activen el micrófono, por favor. Le activen el micrófono al compañero Patricio Aldaz.
Listo, adelante. Ya, muchas gracias por la inquietud. Efectivamente, nosotros miramos el hecho de que este importante ascenso de la lucha de la clase obrera, de amplios sectores de trabajadores, de la juventud, de las mujeres y de los pueblos a nivel general en los diferentes países y con diferentes expresiones, tiene una gran trascendencia, pero también tiene límites. Y estos límites los ubicamos principalmente en el hecho de que ese potencial de lucha, ese potencial de acción y de rebeldía aún no se transforma en conciencia respecto de la necesidad, conciencia plena respecto a la necesidad de que la única alternativa frente a los problemas que se derivan del sistema capitalista está en la transformación, está en el cambio, está en la superación de este sistema capitalista y en la necesidad, evidentemente, de fijar la tarea de la transformación, de la revolución, del cambio social como el aspecto fundamental, como uno de los aspectos fundamentales de esta propia acción de los trabajadores y los pueblos. Desde luego, eso no es responsabilidad de las fuerzas en acción, no es responsabilidad de la clase obrera, no es responsabilidad del movimiento social, es principalmente, lo entendemos nosotros, responsabilidad de las fuerzas revolucionarias en la medida en que nuestra actividad aún enfrenta límites. La clase obrera, los pueblos, los trabajadores aspiran el cambio, pero en muchos casos la visión de qué tipo de cambio necesitan y deben asumir se queda en el límite de las propuestas del progresismo o las propuestas del reformismo. Esta, efectivamente, limitación impide el hecho de que los trabajadores aceleremos el proceso de cambio en nuestro país y nos obliga, en relación con la pregunta establecida por el compañero, en calificar nuestro trabajo principalmente en la necesidad de estrechar mucho más los vínculos con los amplios sectores de trabajadores que están en la pelea, que afirman su inconformidad, en la necesidad de esclarecer la propuesta revolucionaria, en la necesidad de esclarecer cuál es su propio rol, cuál es su propio papel en ese proceso. Y esta tarea y esta responsabilidad efectivamente implica el hecho de que las propias organizaciones revolucionarias, los partidos marxistas-leninistas, a más de afirmarnos en la teoría, de esclarecernos plenamente en la teoría revolucionaria, necesitamos calificar nuestra práctica revolucionaria principalmente en la relación política, social, en la relación, en el vínculo estrecho y permanente con los diferentes sectores y actores y clases revolucionarias en nuestra sociedad. Este es el desafío principal que nosotros vemos en la actualidad para todas nuestras organizaciones marxistas, leninistas, para las organizaciones revolucionarias y para cada uno de nosotros que estamos interesados y comprometidos con alcanzar la transformación revolucionaria de nuestra sociedad. Gracias, compañero Patricio. Compañero Fabián Ríos, del Partido Comunista Marxista-Leninista de Venezuela. Si le activan el micrófono, por favor, compañero Fabián Ríos. Saludos. Bien, con respecto a la pregunta, primeramente es necesario resaltar, nos basamos, por supuesto, en la obra de Stalin, Fundamento del Leninismo, y por supuesto en la obra general de Lenin para ubicar las contradicciones principales. Y otro factor que tomamos en cuenta fue el mismo tema central de este seminario, porque plantea precisamente desarrollar o por lo menos mencionar esas tres contradicciones fundamentales y discutir sobre ellas. En este caso, más allá de que hayan otras posiciones de que hay una cuarta contradicción, nosotros ubicamos el tema, digamos, desde el punto de vista de los clásicos y desde el punto de vista de este
de este tema central del seminario. Por eso mencionamos estas tres contradicciones, pero además cuando miramos el escenario mundial, nosotros nos damos cuenta cómo se desarrollan y van influyendo esas tres contradicciones en lo práctico, en la vida de millones de personas. Ese elemento incluso también que implica la agresión imperialista contra los pueblos, lo vivimos nosotros permanentemente y de manera frontal también en nuestra experiencia en Venezuela, en donde como hemos destacado aquí en la ponencia, de diversas formas, de diversas, vamos a decirlo, tácticas empleadas por el imperialismo allí para tratar de causar el mayor daño posible a nuestro pueblo, a los trabajadores, con intenciones de que estos, digamos, debiliten su marcha hacia alcances de objetivos importantes para la lucha antiimperialista. Entonces, este elemento lo plantea este seminario, nosotros nos pareció muy interesante precisamente el tema planteado porque está de actualidad y América Latina y las fuerzas revolucionarias de América Latina se tienen que plantear incluso el tema de la reanimación de las fuerzas revolucionarias en este marco. Se tiene que plantear una profunda autocrítica en el sentido de que tenemos nosotros la necesidad y la tarea de llegar con mayor fuerza con nuestro mensaje. No basta con tener la razón, sino hay que acumular la suficiente fuerza para hacer esa razón en la realidad concreta, cambios necesarios que requieren nuestro pueblo. Pero es importante que nuestros mismos pueblos entiendan con nuestro mensaje, con la forma de nuestro mensaje, del diseño de nuestro mensaje, la importancia de esos cambios. Finalmente, ubicamos nuevamente el saludo a este tipo de actividades porque consideramos este tipo de espacio muy importante para esos necesarios debates, esa necesaria construcción, digamos, con las experiencias prácticas que tiene nuestro pueblo. Saludamos la experiencia de los compañeros y la lucha de los compañeros saharaui y así la lucha de los diferentes pueblos del mundo que resisten y luchan. Un saludo y un abrazo y quedamos de verdad, compañeros, atentos a la continuidad de actividades como esta en diferentes espacios y desde ya invitamos a que estas actividades las podamos fortalecer con nuestra participación, digamos, profundizando la visión, el estudio teórico del marxismo-leninismo y su aplicación práctica en la realidad. Saludos, camaradas. Gracias, compañero Fabián. Adelante, compañero Pablo de la Vega, por favor, activen el micrófono. Listo. Ahora sí, gracias por el saludo, compañero Fabián. Muy grato y recíproco el sentimiento que siente el pueblo saharaui con el pueblo venezolano y los pueblos latinoamericanos. Yo quisiera llamar la atención brevemente sobre las condiciones en Marruecos. Estamos hablando de una monarquía de corte feudal, una de las monarquías conservadoras muy cercanas al Estado israelí, muy cercana a los intereses franceses y estadounidenses en la región. Eso nos da quizás una primera pista de por dónde van los intereses de Mohamed VI y el entorno, la corte marroquí, el Mahsen, que como se le denomina, que es todo un aparataje que controla a todo el pueblo marroquí, incluido a sus propias instituciones. El rey no solamente es la máxima autoridad política, judicial y militar, él se considera un descendiente del profeta Mahoma, se considera el príncipe de los creyentes, es el jefe de las Fuerzas Armadas, es la máxima autoridad de las Cortes de Justicia, en fin, los títulos que acumula Mohamed VI es casi infinito por ponerle un calificativo. En ese contexto, las tolerancias respecto a una presunta vida democrática son mínimas. Los desacuerdos públicos frente a la monarquía, frente al rey, son simplemente sancionados con detención
juzgamientos ejecutivos y prisión de, de muchos años o de cadenas perpetuas, como en el caso de líderes saharauis que han sido condenados a penas de 10, 20, 30 años y cadenas perpetuas. Hace poco, el ex ministro de Justicia y de Derechos Humanos de Marruecos ha sido condenado, destituido y condenado a prisión por emitir criterios en desacuerdo con el rey Mohamed VI. En efecto, el Partido Comunista Marroquí fue fundado en 1943, ha tenido una participación limitada en este contexto de las izquierdas marroquíes, participó en elecciones. Entiendo que ahora el nombre que utiliza es Partido del Progreso y el Socialismo. Es un partido que tiene una vida casi clandestina por las exigencias de la propia institucionalidad marroquí y de la monarquía que reina y dirige ese país y ese pueblo y que lo somete a la pobreza más extrema, mientras el rey Mohamed VI acumula riqueza y palacios en diversos países africanos y en la República Francesa. Entonces, el Partido Comunista Marroquí, ahora llamado Partido del Progreso y el Socialismo, tuvo hace casi 2 décadas una participación en la vida política, en las elecciones parlamentarias, lo que la propia institucionalidad le permitía, pero su accionar es absolutamente limitado en el contexto que yo acabo de describir. Gracias, compañero Pablo de la Vega. Por el momento político en el que nos encontramos viviendo en nuestro país, eh, han enviado una pregunta que es para el compañero Patricio Aldaz. Le vamos a dar el tiempo para que la responda. Dice, Rafael Río hace la pregunta desde Loja y pregunta, dice, Jan Topic es candidato presidencial del Ecuador, declaró públicamente que ha reclutado jóvenes en el Ecuador y otros países para llevarlos como mercenarios a Libia, Afganistán y Ucrania, a combatir a nuestros hermanos y pueblos que luchan por la liberación. ¿Cómo persuadir a los jóvenes para evitar sean reclutados y llevados a la guerra? Esa es la pregunta, compañero Patricio. Me activan el micrófono, gracias. Bien, muchas gracias por la inquietud. Sabemos que no solamente Jan Topic está reclutando jóvenes, está reclutando las mafias, están reclutando las bandas de criminales a la juventud, aprovechándose de la crisis económica, de la crisis social que enfrentamos, de las deficiencias en educación, de la falta de empleo y de oportunidades. Esta es la lamentable realidad que vive nuestro país, que es la evidencia de la insolvencia, de la insostenibilidad del sistema capitalista como una alternativa cierta para las demandas y aspiraciones del conjunto de la sociedad y en particular de la juventud. No debe llamarnos la atención estas acciones de las fuerzas de la burguesía. Cuando hablamos de las fuerzas irregulares y del negocio del narcotráfico, no estamos hablando de una acción aparte de los intereses del sistema capitalista. Es un negocio capitalista el narcotráfico, solamente que todavía no ha sido legalizado. Ahí están intereses de los poderosos grupos económicos transnacionales, ahí están imbricados los intereses de la banca, de la oligarquía financiera. Por lo tanto, es una actividad de la burguesía y de la clase dominante y es una derivación del sistema capitalista. Por esto es que las fuerzas revolucionarias, las organizaciones sociales, necesitamos poner principal acento a la necesidad de llegar a la juventud, de esclarecer la causa de sus males y de alentar y de estimular la alternativa revolucionaria como única posibilidad cierta para encontrar la salida a sus problemas y necesidades, a orientarles a la lucha por sus derechos legítimos, a la educación, al trabajo, a todas las otras demandas que tienen que ver con sus necesidades y su realidad. Esa es la alternativa que nos queda y en ese plano efectivamente denunciar esta manipulación
de las fuerzas más reaccionarias de la burguesía que buscan aprovecharse de este escenario para desviar la acción de la juventud o para darle alternativas inapropiadas efectivamente a su dura realidad. Condenamos esta actividad y efectivamente continuamos la lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad que va a darle solución a todos estos males que afectan a la juventud y al conjunto de nuestra sociedad. Gracias, Patricio. A pesar de que hay una nueva pregunta, bueno, como nos podemos extender unos minutitos más. Dice, ¿cómo conseguir en el pueblo ecuatoriano que cumpla su rol histórico de lucha encaminado a cumplir nuestro objetivo ideológico? Hace María del Pilar Torres. Bueno, como sabemos, la burguesía cumple su papel en defender su sistema y diríamos parte de la acción para defender su sistema está en procurar múltiples mecanismos de distracción ideológica política para impedir o bloquear que la alternativa revolucionaria prenda hacia firme. Sin embargo, ese es el papel de la burguesía. Por otro lado, la lucha no va a detenerse. Por otro lado, la inconformidad va a seguir creciendo porque los problemas no van a ser resueltos. Ninguna de las alternativas en el caso de nuestro país que están en la contienda electoral en la segunda vuelta son alternativa de solución a los problemas que ha vivido nuestro país, que vive nuestro país. En ese sentido, entonces, los revolucionarios tenemos que calificar nuestra actividad discerniendo cuáles son las mejores alternativas para ampliar nuestra relación, nuestro vínculo con amplios sectores sociales, para alentar un proceso de concientización de esa fuerza social que está en la pelea, que está en la lucha y que está inconforme. Nosotros miramos efectivamente que este desafío se presenta con urgencia para los revolucionarios en nuestro país y a nivel internacional. Es el desafío que tenemos en la actualidad desde el punto de vista de lograr en la conciencia de los luchadores, de las fuerzas sociales en lucha, de los inconformes, la visión de que no hay otra salida cierta que acabar con el sistema capitalista y abrir el camino a la construcción del socialismo mediante la conquista del poder revolucionario en nuestro país y en cada uno de los países para avanzar en la construcción de la nueva sociedad. Gracias, Patricio. Bien, tenemos una pregunta más con la cual cerraríamos, digamos, estas intervenciones. La pregunta es para el compañero Pablo de la Vega, dice Santiago Falcón, ¿cuál es la diferencia entre el conflicto palestino-israelí con el conflicto saharaui-marroquí? Si le activan el micrófono al compañero Pablo de la Vega, por favor. Gracias. Yo personalmente encuentro muchas convergencias entre la legítima lucha del pueblo palestino y las reivindicaciones del pueblo saharaui. El pueblo saharaui lucha por su descolonización. Eh, el Sáhara Occidental es la última colonia de África, no obstante la ocupación militar de sus tres cuartas partes de su territorio nacional. A pesar de eso, forma parte de la organización de la Unión Africana, ha sido reconocida la República Saharaui por 84 estados, tiene representaciones, delegados del Frente Polisario en muchísimos países, embajadas en América Latina, tiene una representación en Naciones Unidas. El tema central de las demandas del pueblo saharaui es la descolonización de su territorio. Hay que preguntarle al pueblo saharaui si desea ser libre e independiente o si eventualmente desea ser parte del Reino de Marruecos. Eso lo tiene que resolver el pueblo saharaui, no lo tiene que resolver Pedro Sánchez, no lo tiene que resolver el señor Trump con un tuit reconociendo la marroquinidad del Sáhara Occidental, ni lo tiene que reconocer Israel, que también hace el mismo juego. Por otro lado, están los legítimos derechos del pueblo palestino
a su plena independencia y soberanía. Cuando nace Palestina y nace el Estado de Israel, se abre una contienda de carácter política y jurídica para la visión de algunos pueblos árabes y otros pueblos, entre ellos el persa. No había razón de esa partición. Había que reconocer a Palestina como el pueblo ancestral dueño de esas tierras en el Medio Oriente. Sin embargo, ahora nos encontramos en una encrucijada y el Estado de Israel, este momento, ocupa ilegítimamente el territorio del pueblo palestino y ha creado una política de apartheid mucho más severa y extrema quizás que la política de apartheid creada, impulsada por Sudáfrica en su momento. Hay un control absoluto del territorio, hay un control del pueblo palestino, hay segregación, hay discriminación, hay violaciones masivas a los derechos económicos, sociales y culturales, hay un uso del agua, de las fuentes de agua como un instrumento de control, de dominación, de guerra. El tema palestino llama la atención también de la Cuarta Comisión de Naciones Unidas que se ocupa de los temas de descolonización, pero este básicamente es un tema también de liberación nacional, de enfrentarse al Estado de Israel, aupado por las potencias europeas que impiden el pleno ejercicio y la soberanía del Estado palestino. El Estado palestino, en este momento reconocido como la Autoridad Palestina, está dirigida por una de las fuerzas políticas importantes, que es la Organización para la Liberación de Palestina, pero también tomemos en cuenta que hay otras fuerzas políticas que son las que tienen que tomar postura y tienen voz en ese proceso. Y una de ellas es Hamas, por ejemplo, es uno de los temas sensibles en la discusión en torno al tema palestino y hay que escuchar a todos los actores. Hay convergencias, pero cada una de estas luchas tiene sus especificidades. Gracias, compañero Pablo de la Vega, representante de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Y agradecemos también al compañero Patricio Aldaz, vocero del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, al compañero eh, Fabián Ríos, del Partido Comunista Marxista-Leninista de Venezuela, por esta participación en esta mesa. Les invitamos a los compañeros para el día de mañana a partir de las 9 a que participen en la tercera mesa en la que estarán interviniendo a partir de las 9 de la mañana los compañeros del Partido de Reconstrucción Comunista de Uruguay, del Partido Comunista del Trabajo de República Dominicana, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y del MLPD de Alemania. Estará la compañera Dayana Basantes, presidenta nacional de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, de la FESE, como moderadora. Agradecerles una vez más a todos los participantes y invitarles a participar nuevamente el día de mañana durante todo el día que se desarrollarán las diferentes mesas de trabajo para que se incorporen y continúen participando. De mi parte, agradecer también a los organizadores por habernos tomado en consideración para participar en esta mesa a nombre de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador. Muchas gracias, compañeros, y que tengan una buena noche. Hasta mañana. Gracias.